Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Qué bonito podernos encontrar en este nuevo año. Estamos en el 2021, hoy 12 de enero, y damos cabida a nuestros nuevos temas. Hoy arrancamos oficialmente en vivo, nos despedimos de ustedes en vivo hacia el 15 de diciembre. Tuvimos un par de temas más por ahí, pero el objetivo, ustedes saben, de Sin Límites es precisamente crear un espacio de educación emocional que nos permita abordar temas desde muchísimas ópticas. Y uno de los grandes propósitos que tenemos durante el mes de enero es cuestionarte. Sí, hay metas, hay objetivos, peso, finanzas y demás, pero también buscamos un gran objetivo en Sin Límites en enero. Hablar de regulación emocional, hablar de poder transformar nuestra historia, poder transformar nuestra vida. Y hoy tenemos un temazo que tiene que ver con una palabra que se llama culpa. Ya les cuento. Nuestro tema el día de hoy es vivir libre, aprender de los procesos de culpa y quedarnos con el aprendizaje. ¿Y cuántos de nosotros de una u otra manera a veces vivimos ahí clavados en procesos que nos cargan de tensión y de múltiples complicaciones? Si ustedes recuerdan, uno de los programas con los que cerramos el año fue precisamente con Javier Angulo y hablábamos de la persona que en una familia o había ahorrado un poquito más o de un momento a otro había manejado mejor sus finanzas y resulta que se convierte en el tapahuecos de todos los demás. Bueno, hay muchos procesos culpógenos que nos hacen perder la autenticidad, la libertad. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero como siempre, antes de arrancar de lleno con nuestro tema y presentarles la colega que me acompaña hoy, vamos a escuchar a la doctora Mónica Segura en nuestra sección Confía en Vos con este tema, que las voces negativas de otros no te afecten, como parte de nuestros procesos de desculpabilización. Veámoslo. El tema de hoy es cómo hacer que las voces externas que son negativas no nos afecten. Bueno, para eso tenemos que desarrollar una escucha activa, es decir, no oír para responder, sino un escuchar para entender. No todos van a pensar igual que vos, así que es necesario que no repliques a todo. Recuerda que ese es el contexto de esa persona, sus creencias, sus experiencias de vida. Acá lo importante es que sepas escoger las batallas. A veces es mejor tener la paz que la razón. Así que eso nos va a permitir mayor flexibilidad. Y de por sí, la voz más importante es la tuya. Enfócate en tus objetivos. Esa es la voz que tienes que escuchar más fuerte, apagando el ruido de afuera y enfocándote en lo que quieres. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los espero en la próxima sección. Aprender a seleccionar nuestras voces es todo un reto. Si hablamos de enero, como les decía en la introducción, vamos a hablar de metas y objetivos, lo cual me parece fantástico. Pero también llega un momento en el que ninguna meta, ningún objetivo va a generarte un cambio si al final no trabajamos en nuestros procesos de desculpabilización y poder movernos con libertad en términos de nuestro desarrollo humano. Cito un ejemplo, la muchacha que llega a consulta y dice, mis hermanos mayores se casaron, a mí me toca cuidar a mi mamá, no la quiero dejar sola. ¿Y qué tiene tu mamá? Ah, no, no tiene nada. Y es que pues se separó de mi papá. Y resulta que esta muchacha tiene 35 años, tiene un buen novio, quieren pasar a la siguiente etapa de su relación, pero no quiero dejar solita a mi mamá, que no tiene problemas de salud, que tiene pensión y que ella tiene derecho a seguir con su vida y la hija también. Pero resulta que desde la culpa nos inventamos cuentos de hadas. Y hoy nos acompaña una queridísima colega, Viviana García. Gracias por estar con nosotros y gracias por arrancar con nosotros el año acá en Sin Límites. Gracias, Rafa, y gracias, amigos. Muy buenos días y muy feliz de acompañarles en este programa y con este tema que me parece fascinante, apasionante y del que yo sé que hoy todos vamos a aprender grandes lecciones que esperamos que sean útiles y que nos ayuden a vivir con más libertad y más autenticidad, como mencionaba Rafa al inicio,
para que podamos tener un año grandioso, un año maravilloso como nos lo merecemos. Vivi, no sé si estarás de acuerdo, pero vamos a quitar la culpa, para ponerlo en sencillo, de las peladas, ¿verdad? Es decir, o sea, que yo siento culpa porque conscientemente te jodí, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de esa culpa. Vamos a hablar de esa culpa que yo me invento, que me corta las alas, que inhibe mis procesos de crecimiento, es decir, donde no tomo decisiones, pero además que incluso esa culpa que yo me invento para justificar mi pasividad y decir es que esto fue lo que a mí me tocó, olvidándome del protagonismo que yo tengo que tener en mi vida. Así es, estoy de acuerdo, creo que la culpa es ese sentimiento, porque es un sentimiento, que nos invita constantemente a martirizarnos, a vivir en el pasado. Entonces es el sentimiento que nos hace constantemente estar cuestionándonos lo que no hicimos desde el debo. Debí haber dicho, debí haber ahorrado más, a propósito del tema que tocaste con Javier, debí haber pedido perdón, no debí haber ido a tal lugar porque expuse a mi familia a la enfermedad y fui irresponsable. Y entonces en ese martirio constante no estoy ni en el pasado ni en el presente. Es decir, no estoy disfrutando el aquí y el ahora por estar dándome latigazos en la espalda por lo que no hice, lo que no debía haber hecho o lo que hice. Y nos jodemos, o sea, es que no, podríamos usar una palabra más técnica, ¿verdad? Pero nos jodemos. Nos jodemos porque vamos a atrofiar nuestro desarrollo. Antes, recordarles nuestras redes, estamos en Fides CR, ¿verdad? Radio Fides en Facebook para que vos nos sigas y nos dejes tu comentario. Recordad también comentar, compartir y pronto les tengo noticias porque voy a traer unos libritos para regalar acá. Así que entre todas las personas que empiecen a comentar y a participar, pronto les vamos a estar regalando libros de El Ascenso y posiblemente No Me Jodas también para que lo tengan en cuenta. Vivi, ¿por qué desarrollamos culpa? ¿Por qué nosotros abrazamos la culpa como una posición psicológica y voy a plantearlo así, desde donde decido vivir? Porque no sé si vas a estar de acuerdo. Normalmente yo soy consciente del factor que genera la culpa. Yo no puedo dejar a mi mamá, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué desarrollamos la culpa como estilo de vida? Creo que hay una connotación social y cultural que se nos impone para abrazar la culpa como un estilo de vida, porque de alguna manera la culpa nos hace sentir víctimas de la circunstancia, víctimas de los hechos, víctimas de nuestras acciones. Hay una gran diferencia en que vivamos desde la culpa por errores que cometimos, por metidas de patas que hicimos, pero también hay una diferencia enorme a que nos responsabilicemos. Rafa, no sé cómo lo ves. Claro, y yo siento que la culpa es un proceso normal ante una reacción, ¿verdad? A veces uno la puede ver venir, otras veces responde a la impulsividad o a decisiones tomadas. La culpa puede ser como una primera reacción, creo yo, como, y qué torta, no lo pensé y ahí me quedo. Pero la antítesis de la culpa es la responsabilidad. Y la responsabilidad me hace sentirme protagonista. Quiero enviarle un saludo a María Teresa, a Matías Quesada, que está también compartiendo con nosotros. Un saludito enorme también a Pamela, a Gas Expresa Cerrí, a Torres Herrera, que están, a Jessica Castro, gracias por acompañarnos. Sí, yo pienso al igual que vos, o sea, hay un momento en el que la culpa realmente se convierte en un grillete, pero también siento que hemos creado, por ejemplo, familias como muy cohesionadas. Cuando estaba pensando en los contenidos, realmente este tema nos da para múltiples ejes, pero pienso mucho en estas personas que dicen no poder avanzar, no poder tomar decisiones porque se sienten afectados o afectadas. Por ejemplo, la persona que dice, es que mi hermana, ¿verdad?, tiene 2 chiquitos
y yo quiero meter a mi hijo en un kinder privado, pero me da una culpa que mis sobrinitos no puedan hacerlo, y entonces yo lo he hablado con mi esposo y mi esposo dice que no, que cada quien tiene que asumir su realidad, pero yo me siento muy mal, entonces tenemos un pleito porque entonces yo no quiero meter a mi hijo a este kinder y empezamos a hacer unas mezcolanzas espantosas. Claro, y eso también lo meditaba ahora de camino acá a la radio, cuando, como lo estás comentando, en la familia, en el status quo, tal vez la situación financiera en general ha sido difícil, ha sido dura, nos hemos acostumbrado a vivir de la carencia, pero alguien en la familia se levanta y opta por estudiar, por salir adelante, tiene un mejor puesto y comienza a acceder a mejores posibilidades en su vida. Tengo una persona que atiendo en consulta que me dice que se siente culpable cada vez que compra algo para su casa porque sus familiares no tienen las mismas posibilidades. Y me dice, Viviana, tengo que esconder cada vez que compro algo. Me da vergüenza que mi familia sepa que me quiero comprar un nuevo carro porque me siento culpable, dado que las circunstancias de ellos son diferentes. Entonces, qué interesante, porque esta es una idea limitante, por supuesto que él ha interiorizado y ha hecho propia, probablemente por la historia familiar, pero no vive desde la libertad y desde el merecimiento. Él ha trabajado duro y honestamente para construir y conseguir las cosas. Ve, por ejemplo, algo que nos está diciendo Eva Quesada, que por lo menos yo no había considerado esta arista, y tiene toda la razón. La culpa se da tanto por lo que se hizo y lo que no, y muchas veces nos abraza los recuerdos. Claro, no lo dejé pasar, no fui, no me moví, no lo intenté. Pero entonces la propuesta que tenemos hoy para vos que nos estás escuchando, y qué lindo que estén participando a través de nuestras redes, recuerda FIDECR también, es que la culpa es un proceso reflexivo que nos ata las manos, limita nuestras posibilidades y nos hace contemplar lo que pudo haber sido o en algún momento lo que yo imaginé que iba a suceder. Y creo que responsabilidad asociada a presente nos pone ahora sí en una dimensión de construcción, porque bueno, o vivimos en el presente o no vamos a lograr resolver absolutamente nada. Así es, y me encanta esa postura. Les voy a comentar incluso una experiencia que viví con este tema de la culpa. Soy una mujer divorciada, mi hijo tiene 10 años y está recibiendo clases virtuales como muchos de los chicos en esta época. Entonces, él sale a las 3 de la tarde y mamá tiene que seguir trabajando muchas veces 7, 8 de la noche. Esto significa que mi hijo se queda solo en la casa, se pone a ver televisión, a jugar con sus legos y demás, pero al principio de la pandemia lidiaba muchísimo con la culpa de yo estoy trabajando, mi hijo está solo, está aburrido y esta cosa, pero tengo que trabajar, necesito trabajar, esto me apasiona. Entonces, no estaba ni aquí ni allá, porque no podía resolver atender a mi hijo, ni podía concentrarme en lo que estaba haciendo. Entonces Bueno, incluso viví en esa dimensión, yo creo que todos, o sea, hay hombres muy conscientes de su paternidad, claro. hay mujeres también muy conscientes de su maternidad, pero algo que uno escucha en consulta frecuente, vieras que fui al mall porque quería comprarme una blusita, pero bueno, en eso vi unos zapatos para Felipito y me acordé que la pequeñita ocupaba tal cosa y al final yo quedé en tercer plano. Y esto es culpa, porque si uno se pone a pensar, es muy diferente lo que realmente mi hijo o mi hija necesitan a lo que yo creo que necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tal vez creo que a partir de febrero va a cambiar un poco la dinámica, pero la gran mayoría de niños y adolescentes en este país están metidos en la casa. Así es. Y yo me di cuenta que la que tenía que cambiar el discurso y cómo le presentaba a mi hijo la situación que estábamos enfrentando era yo. Entonces pasé de subir al cuarto y decirle, mi amor, discúlpame por dejarte tantas horas solo, a mi amor, ¿cómo has estado? Contame qué has hecho en la tarde, yo te cuento que pude atender a 4 personas en sesiones individuales y subo emocionada, porque además esto yo sé que va a tener un impacto en el concepto que él va a tener de mi trabajo, de mi profesión y de lo que implica este tiempo de amor con el que estoy trabajando. Entonces, dejé la culpa y abracé la alegría
y la parte positiva de que gracias a Dios tengo trabajo en estos momentos. Betsy Araya nos dice, excelente tema, soy una mujer separada y mi hija de 18 años me pide constantemente que rehaga mi vida, pues ni ella ni su hermano se van a privar de vivir sus vidas por cuidarme. Ella me impulsa. Y Bessie, me encanta que tu mamá lo plantee que tu hija lo plantee así. Haga su vida porque nos vamos a ir. Es cierto. O sea, no se va a acabar la relación familiar. Se van a modificar los patrones de relación familiar. Y uno no está ahí. O sea, yo creo que los seres humanos viven. No podemos tener esta visión de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso es una mata, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de crecer, replantearnos, recomenzar, realinear, recanalizar nuestras energías en cualquier momento, en cualquier etapa. Así es, y por eso es que me encantó cuando me planteabas el tema para iniciar el año, porque creo que parte de lo que nos corresponde hacer para iniciar este 2021 con una nueva programación, Rafa y amigos, es hacer un inventario de las lecciones aprendidas en el 2020, un año difícil, un año retador, un año muy duro para muchos de nosotros. ¿Qué aprendimos? ¿Qué lecciones? ¿Qué herramientas adquirimos que queremos traer al 2021 que son eficientes, pero también, Rafa, que no queremos traer? Y uno de esos elementos es la culpa, porque nos estanca y nos ancla. Este es un mensaje privado que entró por ahí que me parece muy bonito. Me pensioné en medio de la pandemia, antitos de la pandemia, y en medio de la pandemia empecé a tener una vida muy activa dentro de lo que se puede. Mi hija me dijo, mamá, yo creí que podía contar con vos para cuidar a mis nietos, y yo le respondí, puedes contar conmigo dentro de mi disponibilidad. Lo dije con culpa, pero si no le pongo límites, mi hija se monta porque lo hace todo el tiempo. Me parece maravilloso. Total. Por ejemplo, vos sabes que vamos a hablar prontamente, es más, ya les cuento, con Silvia Cruz, vamos a hablar de la depresión es común en la adultez mayor o en la jubilación, pero no debería formar parte de esta etapa. Esto me parece sumamente antidepresivo, realizante. Mi amor, yo amo a mis nietos, te los voy a cuidar los martes, el resto de la semana usted va a ver qué hace, son sus hijos. Así es. No soy una cuidadora. Así es, y me encanta lo que nos dijo el amigo. Dijo, lo dije con culpa, pero lo dije. Porque hasta eso nos hemos creído el cuento de que poner límites inmediatamente vienen acompañados del sentimiento de culpa. Cuando ponemos un límite, amigos, lo ponemos por amor a los demás y por amor propio. Tengo una paciente que me comentaba hace poco que se sentía inmensamente culpable porque le compró a su hijo un carro el día que cumplió 18 años. Pues Carlitos, a los 15 días de que estrenó el carro nuevo, que con gran esfuerzo su mamá le compra, se mete una borrachera ahora en diciembre, destroza el carro, pérdida total, fractura en varias partes de su cuerpo, y la señora me llama y me dice, me siento muy culpable por haberle comprado el carro. Yo le decía, señora, usted hizo lo que hizo con amor, facilitando una herramienta a su hijo para que se trasladara a la universidad. El que no tuvo el sentido de valoración y el que no tuvo la responsabilidad para administrar este regalo fue su hijo. Es decir, la responsabilidad le corresponde a él. Sí, yo esperaría una pronta recuperación del muchacho y señora, ¿verdad? Bueno, es tu paciente, no es la mía. Que su hijo anda en bus, ¿verdad? Exacto, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Yesenia nos dice, muchas gracias, no hay ningún tema del que no se aprenda. Cuando aprendemos a vivir sin culpa, podemos avanzar. Bendiciones. Cuando estábamos pensando en la producción de este primer mes, aprender a escuchar nuestra voz interna, ubicarnos en las situaciones en las que yo me atrapo y no me permito decidir y elegir, se vuelve fundamental para tener un 2021 con mayor libertad interna. Y ahí, Vivi, es donde pegamos aprendizaje, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos vivido, vieras que yo estaba haciendo esto y esto por mi hermana, por mi mamá, no. Lo dejé de hacer y nadie se murió. Y las cosas se resolvieron. Y entonces yo creo que en algún punto tenemos que analizar si aquello que me genera culpa es algo en lo que yo me metí o que me permití
¿verdad? Sentir que era mi responsabilidad cuando nunca lo ha sido. Así es. Y esto va de nuevo con el tema de los límites. Los límites los ponemos, como lo mencionaba antes, por amor a nosotros y por amor a los demás. ¿En qué sentido? A veces andamos jalando culpas que no nos corresponden, por responsabilidades que no son nuestras. Y recordemos que la responsabilidad es la habilidad de responder de una persona consciente que puede hacerse cargo de su vida y sus decisiones. Ve, aquí un amigo nos dice, ¿cómo dejar la culpa y qué cosas se puede hacer diferente? Caso de la vida real. Esta es una persona que dice, mamá es muy difícil, la invitamos a tomar café, no quiere ir, la invitamos a pasear, no quiere ir, mamá nunca va a ninguna actividad. Entonces las hijas, tienen 2 hijas, Vivi, de un momento a otro entonces ya no iban al café, ya no iban a pasear porque la mamá simplemente no quería ir. Entonces, ¿qué hace uno? Deje a la señora, y esta señora usaba frases, ustedes tranquilas, vaya, yo me quedo aquí solita. Bueno, quédese solita. Y hasta que, ¿verdad? Hasta que no haya un proceso de confrontación y un proceso de cambio, no hay modificación de esas conductas culpógenas. Así es, y esto en las familias, y en estas épocas, por ejemplo, en donde las familias se han dividido por temas de burbujas y el distanciamiento social y demás, aprender a respetar también las decisiones de los otros. Si esta burbuja, si esta familia no quiere ser parte, por ejemplo, de una festividad, porque tienen sus propios criterios para manejar los temas de las medidas y los protocolos y demás, los respetamos y no pasa nada. Ve, Mari nos dice, todos tenemos derecho a ser felices y dejar de vivir tratando de arreglar los problemas de los demás y cuidarnos más de nuestra vida propia. Hay personas muy manipuladoras y nos olvidamos de nuestra vida propia. Es que a veces se junta el hambre con las ganas de comer. A ver, la culpa es un saco que viene revestido de afecto. Y ese es el problema, que lo disfrazamos de afecto porque me da miedo que Viviana se enoje, ¿verdad? A ver, en un ejemplo hipotético, Vivi, te invito al programa, llegó tarde, ok, puedo entenderlo, la siguiente vez llegó tarde, la tercera, Vivi, no puedo contar con vos. Así es. Pero es que ese día sí entiendo todo lo que te pasó, pero no puedo contar con vos. Uno puede poner un límite, a veces con contradicción, pero con claridad de que estoy tomando una buena decisión. Así es. Y ese es uno de los, yo creo que de los primeros puntos que debemos meditar. Cuando nos hemos equivocado, Rafa, y lo decías ahora al inicio y me encantó, porque estoy de acuerdo. A veces metemos las patas y sin querer queriendo causamos un daño, lastimamos. Entonces, como las máquinas del tiempo, por lo menos no las conocemos todavía, no existen, no podemos viajar al pasado y cambiar la situación, la invitación que les traemos hoy, amigos, es ¿qué podemos hacer en el aquí y en el ahora? ¿Qué podés hacer? Entonces, antes de actuar, porque a veces por el propio impulso no pensamos muy bien y a veces asumimos la responsabilidad completa, cuando en ocasiones la responsabilidad es compartida, entonces asumí la parte de la culpa que te corresponde, pero este proceso de reflexión de qué puedo hacer en el aquí y en el ahora, en el hoy, ¿qué puedo hacer? A veces es, Rafa, mira, disculpa por llegar tarde, la verdad que no me di el tiempo, y me comprometo a partir de ahora a tomar las previsiones del caso para que no se vuelva a dar. Sin dar mucha justificación. A veces más bien la justificación vuelve a encender la llama del el calor del enojo que generó la ofensa. ¿Están de acuerdo? Quiero enviarle un saludo a Javier Angulo Cardinale, que es parte de nuestro staff, que nos dice, hay casos donde la persona debe perdonarse por sentirse culpable, y sí, es válido. Claro. A veces nos hemos quedado yo, ¿verdad? He escuchado cosas como esta a lo largo de muchos años de trabajo. Yo no renuncié porque mi mamá me decía, no me haga eso, ¿verdad? Yo no emprendí porque me dijeron que no lo hiciera. Vieras que yo no tomé tal decisión porque pensé que mi papá se iba a morir y al final, ¿verdad? Nada pasó. O sea, yo creo que sí tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Ahora, Vivi, cuando hablamos de aprendizajes, comprendamos algo. No podemos culpar a los demás. Ese es el principal aprendizaje. He vivido culpando a los demás por la culpa que yo siento, pero lo que yo siento es mío. Entonces, hay que empezar a revisar las categorías que estoy utilizando yo de análisis para empezar a ponerme límites a mí. Y a la par de la desculpabilización tiene que ir un no prudente
y un sí muy razonable. Así es, estoy completamente de acuerdo. Y lo mencionábamos hace un momento, cuando vivimos abrazando la culpa y elegimos vivir desde la culpa y el martirio y por qué no hice, y por qué no di, y qué mal hijo soy, y lo peor es que entonces eso lo traemos al presente desde el no merecimiento. Entonces yo no merezco mejores oportunidades, yo no merezco que cosas buenas me pasen, porque es que vieran que hace 30 años fui infiel, o hace 30 años abandoné a mi pareja, o hace 10 años. Entonces vivimos tan pegados al pasado que en el aquí y en el ahora creemos que no merecemos cosas buenas. Una herramienta de aprendizaje, ¿sabes qué? Ve qué bonito esto, lo que nos dice Noelia. Si se cometió un error, se acepta, se hace, se repone y se paga solo una vez, no toda la vida pagando por un error. Y yo creo que esto es uno de los elementos de culpabilización. En el momento de desculpabilización, que pedís perdón, haces una transformación, posiblemente una reparación, ya a partir de ahí yo también me libero. Yo no puedo caminar por la vida pensando que por lo que hice tengo un montón de facturas pendientes, porque eso es vivir sujeto desde la sumisión, desde la anulación. Y aunque sea muy sutil, estos procesos son muy cercanos a la violencia psicológica, porque como vos me la hiciste, entonces no te la perdone. Vivi, tranquila, ¿verdad? Pues recuerde que usted me la debe. O sea, eso ya es vivir en una óptica de anulación. Así es. Ese punto me parece extraordinario, y también el que no se nos convierta el estar pidiendo perdón por errores que cometemos en un deporte. Y claro, en ese momento, cuando pedimos perdón, que muchas veces nos liberamos de la culpa que estamos sintiendo, entonces ya te confieso, Rafa, mira, tengo que confesarte que te estafé, y entonces te echo la bola y yo estoy esperando que vos inmediata y automáticamente tengas la respuesta del perdón. Muchas veces el perdón requiere una reflexión, una interiorización para que sea genuino y no solamente un acto reflejo que te estoy dando porque vos me estás pidiendo, me estás ofreciendo una disculpa. Vamos a hacer un pequeñito corte aquí. Es el momento de escuchar a la doctora Stephanie Vilches en nuestra sección Sin Nudos Mentales, porque hoy nos tiene una propuesta como parte de estas herramientas de aprendizaje. ¿Cómo ver el dolor como una oportunidad de crecimiento? ¿Cómo ver la culpa como una oportunidad de liberación? Pero el dolor también es un maestro si lo tenemos de nuestro lado. Escuchemos esto, ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales vamos a hablar de cómo vencer el dolor emocional y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Y es que cuando nos duele un tobillo, nosotros vamos donde el fisioterapeuta, vamos donde el fisiatra que nos da el tobillo. Cuando nos duele el alma, cuando nos duelen las emociones, nosotros tenemos que aprender, número uno, a sentir y a saber de qué nos habla esa emoción. Y luego tenemos que ver cómo están nuestras redes de apoyo, porque posiblemente vamos a necesitar acompañamiento. Si esas redes no funcionan, si esas redes son nulas, yo me voy a sentir cada vez más solo. Si esas redes sí funcionan, pero ya no pueden ayudarme, yo debo buscar acompañamiento psicológico. Ahora, ¿para qué aparece el dolor emocional? Aparece justamente para ir creciendo. Los dolores de los chiquitos van modelándoles cómo ir resolviendo sus conflictos. Y entonces cada dolor me va a dar una herramienta nueva para la siguiente pantalla. Le digo yo a los muchachos cuando llegan al consultorio, les digo, esto es como un videojuego. Entonces cada vez voy teniendo más herramientas para en la siguiente pantalla tener más herramientas también, porque siempre sigue el juego. Entonces los invito a revisarse, a revisar sus redes de apoyo y también valorar si tienen la necesidad de ir a un psicólogo o un psiquiatra. Los espero en el próximo programa. Que este programa, este proyecto que se llama Sin Límites está nutrido de un grupo de personas maravillosas que forman parte de él, a las cuales les tengo una profunda gratitud, porque tengo que contarles, todo lo hacemos con amor. Pero pensando también en este tema, quería leerles algo
compartirles algo que escribí hace unos días. Es muy pequeñito y lo ponía en mi Facebook de una reflexión personal acerca del 2021. Y dice así: muchas veces creemos que lo mejor está por venir. La fe y la esperanza son parte del creer. Y estas palabras, creer, confiar en mí, son palabras esenciales para nutrir la motivación. Creer, ¿verdad? Creer es importante, pero creer sin crear no funciona. Crear debe ser el rostro del creer, pues es hermoso creer a partir de lo que vamos creando con nuestras decisiones y acciones. Trabajando duro, con pasión, levantándonos tantas veces como sea necesario, quizá cansados, pero sin renunciar a nuestros sueños. Creer y crear deben ser parte de la vida, como un binomio que no se puede separar. Creer sin acción no funciona y crear sin fe en nosotros jamás va a funcionar. En mi visión 2021, creer que se puede, creer que lo vamos a lograr, creer que sí lo vamos a hacer como algo que yo puedo palpar, vivir y tocar a partir de lo que puedo hacer. Creer y crear es un voto de confianza en nosotros y nosotras mismas. Es un tributo a nuestro valor como personas. Es vivir desde el amor propio, como un canto hermoso a cada etapa, a cada momento y a cada circunstancia de nuestra vida. Creer y crear es amarnos y amar la vida, tal y como esta es. Así que bienvenido un 2021 para desculpabilizarnos y para aprender a vivir libres de culpas, Vivi. Me encanta, precioso, hermoso. Creo que una de las grandes lecciones que podemos llevarnos de los errores que cometemos, Rafa, es que nos hace humanos. Reflexionar el hecho de que nos podemos equivocar, meditar acerca de las intenciones que tuvimos al hacer, decir o dejar de hacer las cosas. ¿Qué me motivó? ¿Tuve una mala intención o lo hice, como decimos, sin querer queriendo o sin ninguna culpa, sin una mala intención? Creo que eso tiene un impacto muy poderoso en la manera en la que podemos extraer el aprendizaje de ese error o esa metida de pata que cometimos. Este mensaje me parece importante de Alonso. Cuando una persona manipuladora describe que sientes culpa por algo, de ahí se agarra para tomar ventaja por esa culpa y se viste de víctima. Y sí, creo que sí, pero también yo le diría a Alonso, gracias porque nos pone en una dimensión muy bonita. Si yo logro identificar que alguien me manipula, que se victimiza y me atrapa en su licuadora mental, yo tengo derecho a echarme un par de pasitos para atrás y definir tres cosas. La primera, que es muy dura: ¿quiero a esta persona en mi vida? La segunda puede ser un poquito más ligera: ¿qué tipo de relación voy a tener con esta persona en mi vida? Y la tercera es simplemente, ok, si nos toca compartir con esta persona, porque es tu mamá, porque es tu hermano, porque es tu compañero o compañera de trabajo, entonces es ubicarlo. Hasta aquí llega, de 7 a 5, de lunes a viernes, y se acabó. Es empezar a tomar acciones. Eso es, la culpa puede ser un buen aprendizaje sobre nosotros mismos. Detrás de la culpa muchas veces hay incapacidad de tomar decisiones fuertes. Y esto que nos dice Alonso, yo puedo decidir quién está y quién no, y cómo va a estar, y en qué lugar voy a ubicar a esta persona, desde la autoconfianza. Así es, estoy de acuerdo. Yo aquí incluso les traigo un pequeño resumen para que compartamos, y me encantaría también que los amigos ahí en casita o donde nos acompañan nos expresen sus comentarios. Y son 6 claves para reparar y superar la culpa, Rafa, y que este año sea un año de libertad y autenticidad. Y la primera tiene que ver con lo que comentabas anteriormente: aprender a poner límites sanos a los demás y a nosotros mismos, desde el amor, desde la paz y la libertad. Ya no más límites desde la culpa, sino límites desde el amor y desde la paz. Punto número 2. Tomar conciencia de qué puedo hacer en el aquí y en el ahora para enmendar mis errores, si es que hay alguna forma de enmendarlos. Si hay situaciones en donde ya ni modo, toca aprender a asumir y soltar. Pedir disculpas, ofrecer disculpas también desde la plena conciencia, desde la responsabilidad. Número 3, aceptar que somos humanos y como humanos nos equivocamos. Y desde el error, desde esas metidillas de pata que podemos hacer, desde el fracaso, levantarnos, aprender y ahora sí,
no volver a tomar las mismas decisiones que nos llevaron a equivocarnos y a fallar, y por qué no incluso a lastimar a otros, porque de eso se trata también, como les decía, que no se nos convierta en un deporte el estar equivocándonos, pidiendo perdón y creyendo que los demás están en la obligación de perdonarnos. Punto número 4, asumir la responsabilidad, la parte que nos corresponde asumir, si es que es una responsabilidad compartida con otros, para ayudarnos a sanar y avanzar, no quedarnos pegados en los errores del pasado. Número 5, vivir en el momento presente. Ya el ayer pasó y muchas veces, como lo hablábamos también, el hecho de estarnos martirizando por lo que no hicimos, no dijimos, por no haber hecho, nos impide disfrutar el aquí y el ahora y pensar el futuro y recibirlo con esperanza y con optimismo, porque entonces creemos que en el mañana no nos merecemos cosas buenas. No más, basta, eso se quedó en el 2020, ya no más, ya no más. Y punto número 6, aprender a capitalizar todas las lecciones aprendidas, porque ahí yo creo que es donde está la sabiduría. Rafa. Sí, para los que nos están siguiendo en redes, a través del 93.1 FM, a través de San José TV, recordemos entonces límites desde el amor. El amor propio es profundamente liberador. ¿Qué puedo hacer? Reparar, soltar o asumir. No queda otra opción. Y una visión de seres humanos que nos equivocamos, pero tampoco carabarros, ¿verdad? Como, ay, ups, es que somos humanos. O sea, esto implica vivir un hoy muy consciente, vivir en un hoy muy presente en mis posibilidades de desarrollo. Creo que cualquier circunstancia, yo creo que en estos tiempos hablamos mucho de emociones, ni buenas ni malas, ni aliadas ni enemigas, solo emociones. Cuando uno empieza a experimentar mucha culpa, es un indicador psicológico de que necesitamos reparar algo por dentro, algo está desacomodado. Esto es como si a mí me da colitis después de comer en las noches, si se me inflama la panza y amanezco mal, algo está pasando en mi sistema, o es lo que como, o la hora que como, o algo me está pasando, no lo podemos omitir. La culpa tarde o temprano nos quita la libertad, es precursor de factores ansiógenos, es precursor de procesos nostálgico-depresivos, es precursor de pérdida de oportunidades, ¿verdad? Es precursor de andar por la vida con cabos sueltos. Entonces, la culpa como proceso vendrá, es, digamos, esperable, vamos a pasar por ahí, pero es unas páginas de un capítulo. La culpa no puede ser ni siquiera una etapa, son unas páginas de un capítulo que me tienen que encender un semáforo en amarillo que me dicen, ojo, hay algo que asumir, resolver y enfrentar. Así es. Y sentarnos a escuchar esos sentimientos de culpa. ¿Qué lecciones hay? ¿A dónde en mi historia se me metió esta idea, este pensamiento que me lleva a vivir desde la culpa en el aquí y en el ahora? Y como vos decías, reconciliarnos con el pasado, reconciliarnos si es que hay alguna relación que debemos buscar, restaurar, o por el contrario, soltar y aprender a avanzar y a vivir desde la libertad. Es muchísimo, ¿verdad? Lo que tendríamos que plantear, y creo que cuando nosotros hablamos de objetivos emocionales, los objetivos emocionales siempre están ahí. Vean, liberar las cargas del corazón. Por ejemplo, hay personas que de un momento a otro dicen, es que a mí me da vergüenza, es que yo no puedo, es que no lo voy a lograr. Al final son nuestros contenidos. Hay una valla publicitaria, no sé cuál es la marca de la campaña, la verdad, está ahí en la pista de Cartago, y a mí me gusta mucho porque es un bebé blanco y un bebé negro. Así es. Y entonces la valla dice, nadie nace racista, ¿verdad? Se aprende, ¿verdad? Y entonces todos nacemos humanos. Igual la culpa, yo creo que nadie nace culpógeno, ¿verdad? Y entonces hay cosas como estas, pero es que a mí me enseñaron, por ejemplo, que uno se tiene que quedar callado. Mi mamá decía que es mejor la palabra en la boca que la palabra en el aire. Bueno, fue una mala enseñanza como regla única y universal. Habrá momentos en que callar es bueno. Entonces tenemos que hacer una revisión, ¿verdad? Precisamente de estos patrones
¿verdad? De estas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en la persona que de pronto sabe que no está en una buena relación y si yo me voy, ¿qué va a pasar? Y nos quedamos ahí. La culpa es un ciclo sin fin, es como vivir con un hámster, como un ratoncillo que da vueltas todo el día en la cabeza. Y nos martiriza y nos martiriza y nos impide vivir como lo estamos hablando en este programa, desde la libertad, desde el amor, y no se vale. Ni usted ni yo merecemos vivir sintiéndonos culpables constantemente cuando es un asunto de asumir, de responsabilizarnos y de ver qué podemos hacer. Que como lo decíamos también, ahí es a donde la sabiduría que deberíamos extraer de estos procesos es la que nos enseña a tomar nuevos rumbos y nuevas direcciones, aunque esto y nuestro cambio y esta transformación que produce el hecho de asumir la responsabilidad y las riendas de nuestra vida incomode a muchos alrededor. Sí. Y eso es parte de también vivir en libertad. Vamos a leer el último mensaje del programa. Les agradezco a todos. Recuerden que nosotros estamos todos los martes a las 11 de la mañana en vivo para que comenten en FIDECR. Blanca, yo padezco mucho de estrés y ansiedad, tanto que me ha causado arritmia. Mi temor es por mi esposo, que él está enfermo de diabetes, hipertensión, tiene insuficiencia renal crónica, lo cuido 24/7 y a veces ni duermo, de miedo a que le pase algo, y también me horroriza estar yendo al hospital y ahora hasta salir de la casa. Blanca, cuando uno pasa por todo este tipo de cosas es real, o sea, la carga que tenés a nivel emocional es muy fuerte. El 2 de febrero, en el programa del 2 de febrero, junto a Stephanie Vilches y Mauricio Campos, vamos a hablar precisamente de esto, de ansiedad. La ansiedad no es una moda, ¿verdad? La ansiedad es un trastorno, o los trastornos ansiógenos. Entonces te invitamos a escucharlo. Pero en todo este 24/7, sin culpa, Blanquita, hay que buscar un espacio, hay que dejar un ratico al esposo con la hermana o con los hijos, hay que salir a ventearse, hay que, ¿verdad?, empezar a... Porque también a veces la culpa nos despersonaliza y estoy en función del servicio. Y el cuidador, ¿verdad?, que va a ser un tema que tendremos acá, el cuidador tiene que aprender a cuidarse. Muy importante, y además entender, como lo mencionamos también en algún momento, la intención con la que estamos haciendo las cosas. Ella tiene la mejor intención de cuidar, de amar, pero en primer lugar tiene que cuidarse a ella misma para poder dar de lo que tiene. Vivi, toca decir muchas gracias. Ay, gracias por incorporarte al equipo de Sin Límites. Gracias, Rafa. Gracias por ser parte del staff 2021. Creo que lo pusimos en algunos supers, pero ustedes pueden buscar a Viviana también en el 6040-4541 y en sus redes sociales, ¿verdad? Que Viviana García Psicóloga en Instagram y Psicóloga Viviana García en Facebook. ¿Es así, ya verdad? lo cambié. Doctora Viviana García, psicóloga. Es que hay varias colegas que nos llamamos igual, entonces para no confundirnos. Sí, pero Vivi es un nombre muy exclusivo. Y de verdad, muchísimas gracias. La próxima semana vamos a tener un temazo con Natalia Calderón para que nos... ¿Cómo preparar a nuestros hijos e hijas para la presencialidad en la escuela? Porque yo creo que todos estamos un poco aterrados. Yo no sé si es un tema de preparar a los chicos o que también nos preparemos los papás. Creo que van en equipo. Creo que es una preparación conjunta. Claro. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los que se han conectado el día de hoy. Y como siempre, gracias por ser parte de Sin Límites, un espacio que hemos pensado para poder ayudarte, para poder apoyarte con programas pensados con temas cotidianos que afectan nuestra vida integral. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos próximo martes, 11 de la mañana, Sin Límites. Hola, les saluda Paulette y hoy en Vuela Alto vamos a hablar de cómo un minuto de reflexión realmente puede cambiar nuestra vida, realmente puede darle muchísimo más color. Y es que a veces vivimos de manera automática, vivimos en ese piloto, ¿verdad?, automático, y dejamos que los años pasen, no nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos, simple y sencillamente lo hacemos. Y entonces llega un momento, pasan los años, en que nos sentimos desmotivados, en que nos sentimos tristes, en que nos sentimos vacíos. Y es justamente ahí donde tenés que hacer un alto y pensar, ¿qué hago?
¿Hacia dónde voy? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Por qué lo hago? Ese minuto de reflexión sobre tu vida te puede cambiar todo el resto que esté por venir. Muchas veces vivimos muy acelerados por estar pensando en el futuro y se nos olvida vivir en el presente, el aquí y el ahora. Practica la gratitud. Haz ese minuto de reflexión sobre tu vida y hacia dónde quieres ir. Plantéate las cosas de manera fuerte, de manera concreta. Tener conversaciones con esa persona en el espejo. ¿Y quién es esa persona en el espejo? Vos, la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Nos vemos en una próxima cápsula de Vuela Alto y en el programa Sin Límites. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.